Y en ese sentido, pues precisamente esa es la labor del legislador de segundo grado, ¿no? Pues entonces, no podría haber, prácticamente, llegaríamos a la conclusión de que no podrá haber una prohibición que no esté en la Constitución, pues eso nos llevaría incluso a absurdos. Entonces, ¿qué quiero extraer de este caso de las personas? Efectivamente, la Constitución literalmente dice personas mexicanos por nacimiento, mexicanos por naturalización y sociedades mexicanas. Y la ley de inversión extranjera va más allá y dice, espérame, en las sociedades mexicanas hay que ser muy cuidadoso porque tenemos que distinguir además esto, porque si en la sociedad mexicana se presenta esta situación, puede confundirse y darse el mismo resultado, ¿no? Por medios lícitos, obtener el resultado ilícito. Entonces, esto hay que tener en consideración. Y en mi opinión, precisamente esa es la labor. Entonces, regresando al objeto, si la Constitución nos dijo que lo que está prohibido, por un lado es el dominio, o lo que es objeto de la prohibición es, por un lado, el dominio, y por otro lado, el dominio directo, ¿qué sería lo lógico? Que la legislación de segundo grado nos dijera, dominio es esto y dominio directo es esto. No arbitrariamente, me queda perfectamente claro que no puede decir, dentro de dominio quiere decir que no la puedes voltear ni a ver, ¿no? Que no puedes contratar un cuarto en un hotel, bueno, eso es una locura. Pero sí decir cuáles son sus alcances. Ahora, en relación con eso vamos a ver qué nos dice la Ley de Inversión Extranjera. Vamos a tomar algunos artículos de la Ley de Inversión Extranjera, básicamente el 10, el 10A, el 11 y el 12, y vamos a tratar de obtener una conclusión de lo que debemos entender o hasta dónde alcanza el objeto de la prohibición. No me interesa tanto el fondo de estos artículos, en algunos casos sí, sino me interesa en qué sentido utiliza las expresiones respecto al objeto de la prohibición. Por favor, nuestro vocero oficial. Vamos al 10A de la Ley de Inversión Extranjera. Sí, el 10 está en el título segundo de la adquisición de bienes inmuebles, de la explotación de minas y aguas y de los fideicomisos. Capítulo primero, de la adquisición de bienes inmuebles y la explotación de minas y aguas. Hasta como se llama el capítulo, va a hablar de la adquisición de bienes inmuebles. No dice la adquisición de qué, De dominio directo. ¿no? No dice la adquisición de qué, pues ese es el problema, ¿no? Vamos a continuar, por favor. Artículo 10. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio al que se refiere dicho precepto, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. Nos utiliza la expresión dominio de bienes inmuebles. O sea, aquí la repite sin darnos contenido. Siguiente. En el caso de las sociedades en cuyos estatutos se incluya el convenio previsto en la fracción primera del artículo 27 constitucional, se estará lo siguiente. Fracción primera. Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 60 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la adquisición. Vuelve a utilizar la expresión adquisición y dominio. Siguiente. Fracción segunda. Podrán adquirir derechos sobre... Ojo, derechos. Ahí dice nada más derechos. Ya no nos dice cuáles. Sobre bienes inmuebles en la zona restringida que sean destinados a fines residenciales de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente. No nos dice qué derechos puede adquirir. Sí, evidentemente nos dice del capítulo siguiente, y el capítulo siguiente se refiere al fideicomisos. Y el fideicomiso Derechos de crédito. Concede derechos de crédito a sus tenedores, en fin, ¿no? Sí. Vamos al artículo siguiente. Artículo 10A. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida o obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. Y continuando en esta interpretación literal es pues, adquirir, ¿no?
Pensemos en el extranjero que va a adquirir el usufructo fuera de la zona restringida. Pues yo no voy a adquirir el dominio. No necesito celebrar este convenio, literalmente, porque el dominio yo no lo voy a adquirir. ¿Vale? Sí, seguimos, por favor. Cuando el bien inmueble que se pretende adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de... Sí, sáltatelo porque ese no tiene Okay. importancia. También el que sigue, ¿no? No, porque no sé cuál es, entonces prefiero saber primero. Dice, cuando el bien inmueble que se pretende adquirir esté en un municipio parcialmente... Ah, sí. Luego dice, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar mediante acuerdos generales. No, Chile. Capítulo segundo Ahí. de los fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona restringida. Artículo 11. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitido. Fíjense bien, necesitan permiso las instituciones de crédito para adquirir los bienes, y luego nos dice una expresión que puede darnos mucha luz. ¿Cuándo qué? Dice, adquieran fiduciarias derechos Ajá. sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos. Entonces nace un nuevo carácter de todo lo que venimos platicando y nos dice, necesitas permiso cuando lo que quiere un extranjero para constituir el fideicomiso, etcétera, cuando lo que quiere un extranjero es cumplir con esto, tener derecho a la utilización y aprovechamiento, y el objeto de ese fideicomiso es concederle al extranjero el derecho a la utilización y aprovechamiento sin constituir derechos reales. Y entonces, de aquí podemos sacar todo tipo de combinaciones, ¿no? El extranjero puede ser titular de cualquier derecho que le confiera la utilización o aprovechamiento, siempre y cuando sea un derecho no sea un derecho real. O, por el otro lado, puede ser titular de cualquier derecho real, siempre y cuando no le conceda la utilización o aprovechamiento del bien. Pensemos en ejemplos. ¿Qué derecho real de los que señalamos al principio es un derecho real con todas las barbas que requiere un derecho real y que no concede la utilización o aprovechamiento a su titular? La hipoteca, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en uno muy interesante para estos efectos. Pensemos, por ejemplo, en la servidumbre. Claro, en la servidumbre tiene que ser un ejemplo así muy complicado porque el predio dominante tiene que estar fuera de la zona restringida y el sirviente dentro de la zona restringida. Es un poco de laboratorio, pero lo que me interesa es que hay servidumbres, pensemos en la de paso, que implica la utilización o aprovechamiento del otro predio, incluso materialmente, en el sentido de la aprehensión física, ¿no? Como la de paso, tengo que pasar por ahí. En cambio, pensemos en otras servidumbres, estas que fueron perdiéndose entre que sí, que no, en el paso del código de 84 al código de 28, en la servidumbre de vista. Simplemente que tuviera yo una servidumbre, pensemos voluntaria para no meternos en mayor tema, que no puedes construir para que no me tapes la vista. No tengo yo la utilización o aprovechamiento del predio de al lado, simplemente se restringe a un tema de no hacer, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que estamos platicando, cambia el carácter. Digo, a ver, espérame tantito. Vamos a ver. La ley de inversión extranjera sí nos habló, ciertamente no nos definió qué es dominio, qué se entiende dentro y qué no se entiende dentro. Más allá del debate de sobre si la ley secundaria puede hacerlo o no, ese es un debate que ya pasamos, la discusión que me interesa aquí señalarles es que expresamente la ley de inversión extranjera no dijo por dominio se entiende esto, por dominio directo se entiende aquello. Y por lo tanto, para efectos de la primera parte de la fracción primera, esto es lo que puedes adquirir y esto es lo que no, o para esto requieres permiso y para esto no, y para el otro, para efectos de la prohibición donde dice dominio directo, esto es lo que no puedes hacer. No sé si me estoy dando a entender. El alcance del artículo que estamos leyendo, es el artículo 11, ¿no? Es
necesitas permiso para constituir el fideicomiso y ese fideicomiso puede tener por objeto concederte utilización y aprovechamiento siempre y cuando no se considere un derecho real. La pregunta es, estos elementos que estamos platicando de lo que tiene prohibido el extranjero es derecho real que considere que conceda utilización o aprovechamiento. ¿Sí me explico? Si es derecho real pero no concede utilización o aprovechamiento, o es derecho personal y concede utilización o aprovechamiento, no hay problema. No sé si me estoy dando a entender con eso. Y entonces, admitiendo esta interpretación, el usufructo no podría darse porque es un derecho real que concede utilización y aprovechamiento. Vamos a ver qué dice, qué entiende la ley por utilización o aprovechamiento. El artículo que sigue. Artículo 12. Se entenderá por utilización y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en la zona restringida los derechos al uso o goce de los mismos, incluyendo en su caso la obtención de frutos, productos y en general cualquier rendimiento que resulte de la operación. Nada más díganme si en ese concepto no entra el usufructo, ¿no? Entonces, recapitulando, dos posturas tenemos en relación con el asunto. Postura número 1, lo que prohíbe la Constitución es el dominio. Y ya nos dijo que cuando el dominio está en manos de los particulares se llama propiedad privada. Luego entonces la prohibición constitucional abarca única y exclusivamente a la propiedad. Cualquier otro derecho real que no sea la propiedad no está comprendido en la Constitución, y luego entonces pueden ser titular de ellos las personas físicas o morales extranjeras dentro de la zona restringida, y cuando va a ser fuera de la zona restringida no necesitan celebrar convenios ni tal, ni tal, ni tal. ¿Estamos de acuerdo? Segunda postura, espérame tantito. La ley no nos definió lo que, ni en la Constitución, ni la ley nos definió, más allá de que además la propia Constitución hace una distinción entre dominio y dominio directo, atribuyéndoles contextos diferentes. Y como no lo tenemos, que sea la ley secundaria quien nos diga qué entiende. No tenemos una disposición expresa, pero los artículos 11 y 12, al momento de llevar a cabo, de regular el tema del fideicomiso, nos dicen, ojo, no puedes en el fideicomiso conferir esto. ¿Ok? Y a lo mejor podríamos decir dominio igual a propiedad, dominio directo, que casa con la parte del fideicomiso, es esto. Y no es una discusión inútil. Les voy a poner, quiero citarles un ejemplo. ¿Alguien ha oído hablar del dominio útil? ¿Habían oído alguna vez la expresión dominio útil? Se los digo porque esa expresión normalmente es utilizada para referirse al usufructo. Y no quiero inventar. Y entonces, se los digo, es una tesis aislada lo que les voy a leer, pero claramente, o sea, no me interesa ni siquiera el fondo, es una tesis que habla del litisconsorcio pasivo. Lo que quiero señalarles es el contexto en el que la expresión dominio útil es utilizada. ¿Okay? Dice, litisconsorcio pasivo necesario. Se actualiza cuando se demanda la acción reivindicatoria y el demandado es solo titular del dominio útil respecto del inmueble en materia del juicio. Es cierto que la acción reivindicatoria se endereza en contra del poseedor del bien. Sin embargo, como en la especie se demostró que el demandado celebró contrato de donación con diversa persona respecto del inmueble en materia del conflicto, reservándose para sí el usufructo vitalicio, es claro que el primero solo es titular del dominio útil, en tanto que el donatario pasó a tener el dominio directo. Y no por lo que diga una bla bla bla, ¿no? Es decir, lo que me interesa es que no hay una constante en la utilización de la expresión dominio útil, dominio directo. Y esta es una prueba en la práctica judicial. ¿Sí me explico? Bajo esa perspectiva, el problema de equiparar con dominio con propiedad no me parece un problema que sea tan terriblemente sencillo en esos casos. Vamos a sacar conclusiones. Conclusiones, y se los había dicho, conclusiones absolutamente, si esto se puede decir, absolutamente relativas. Con absolutamente relativas me refiero a esta es mi opinión y ustedes piensen lo que quieran. Mi opinión es, haciendo un poco de resumen, ante el debate sobre qué derechos integran o no integran la prohibición, en mi particular opinión, mi particular punto de vista es la propiedad
y cualquier derecho real que confiera utilización o aprovechamiento.